Bien, quiero darle la bienvenida a su curso de Introducción al Desarrollo. Bueno, esta es Introducción a la Programación y Diagrama de Flujo. Bien, mi nombre es Francis Germán, soy colaborador del profesor Dodanin Poché. Él me pidió que iniciara, que él se iba a unir en 15 minutos, puesto que está involucrado igualmente en otra acción formativa. Entonces, inmediatamente finalice la que tiene, pues se unirá con nosotros. El objetivo de esta reunión es socializar los temas que tenemos en la plataforma y que ustedes puedan comprenderla para que así puedan completarla exitosamente. Bien, dicho esto, estamos acá en la unidad 1, donde tenemos la actividad número 1. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir explicando cada una de las actividades para que no haya duda, sino que todo el mundo esté claro en lo que tiene que hacer, en la actividad que debe de subir y lo que debe de aportar. Entonces vamos a explicar las actividades. Ya los foros lo estaremos viendo más adelante. En esta unidad, en una unidad prácticamente introductoria, que es la unidad 1, en la que vamos a ver algunos conceptos de programación, se pide que debe de hacer un resumen de los conceptos emitidos en la unidad 1. En la unidad 1 tenemos un material en el que vamos a aprender algunos conceptos, porque es importante tener una base para cuando ya entremos un poquito más profundo, que le hablemos, por ejemplo, de un arreglo, que le hablemos de una matriz, que le hablemos de una variable, que le hablemos de un pseudocódigo o que le hablemos de un diagrama de flujo, pues ya usted sepa de qué se trata y después de haber leído el material. Porque en el material se abordan diferentes conceptos y términos relacionados a lo que es la programación. Bien, entonces me gustaría escuchar si a una persona que me diga si comprende lo que debe de hacer en esta unidad. Lo vamos a hacer así. Voy a ir preguntando porque así yo sé que me están escuchando y que se está entendiendo lo que estamos explicando de este lado. Bien, entonces pregunto, una persona me dice, luego vuelvo a preguntar en la segunda unidad y no necesariamente tiene que ser la misma persona. Simplemente usted me dice, sí, profesor, creemos que lo podemos lograr. Vamos a ver, alguien que se anime. ¿Aló? De acuerdo, profesor, lo podemos lograr. Ok, perfecto. Ustedes ven, porque es que cuando uno está así virtual, es bueno saber que te están escuchando y que el proceso se está siguiendo. Entonces, la unidad 2, vamos a identificar operadores y tipos de datos. En esta unidad, vamos a ver, vamos a darle un clic para ver qué es lo que pide la actividad. Ok, en este espacio, dice acá, después de leer el material de la unidad 1, comparten este espacio los 5 tipos de datos que considera que se utilizan más y por qué. Y las 5 operaciones que consideras que más se utilizan y por qué. ¿Qué pasa, chicos? Vamos a ver en el material de la unidad 1 igualmente algunos términos también relacionados
a lo que es la lógica de programación, a lo que son los tipos de datos. Por ejemplo, podemos trabajar datos tipo char, datos tipo entero, datos tipo flotante y un sinnúmero de formas en que los datos se pueden expresar. Entonces vamos a estar viendo los tipos de datos que existen. Igualmente, los operadores. En esta unidad vamos a conocer los operadores. Entiéndase por operadores, signo de más, signo de menos, multiplicación, división, etcétera. Esos son operadores, mayor o menor. Esos son operadores. ¿Cómo se utilizan? ¿Cómo se utilizan? Y luego entonces veremos en conjunto cómo se utilizan los operadores y los tipos de datos. Por ejemplo, vamos a ver que podemos, utilizando un signo de más y utilizando un tipo de dato char, vamos a ver cómo podemos concatenar, o sea, unir dos nombres o unir un nombre utilizando un operador. Igualmente, si lo que queremos es sumar, restar o dividir, vamos a ver también que utilizando una variable in, pues vemos cómo podemos sumar dos valores. En este curso introductorio, este curso prácticamente es la base para iniciar una carrera en programación. Por eso, en este curso prácticamente tratamos de afianzar todo lo que es la parte teórica para así poder entrar a lo que es la parte práctica. En la unidad 1 y en la unidad 2 prácticamente se basa en identificar conceptos, identificar definiciones. Bien, vamos a ver el foro de la unidad 2. Ok, en este foro pues vamos a aportar lo que son los tipos de datos. O sea, vamos a leer el material y ahí vamos a poner los tipos de datos que conocemos. Bien. Entonces ahí está la unidad 1 y la unidad 2, que son prácticamente teóricas. Vamos a ver aquí en la unidad número 3, ¿qué nos pide la actividad? En la unidad número 3 ya vemos un diagrama de flujo que está ahí en una imagen y lo que se nos pide es que debemos de escribir con nuestras palabras qué proceso se está realizando. Vamos a escribir ahí lo que nosotros entendemos que se está realizando en ese algoritmo. Eso que ustedes ven ahí es un algoritmo donde se declaran variables, donde se procesan los datos y donde se toman decisiones. Entonces nosotros vamos a colocar con nuestras palabras qué nosotros entendemos que se está haciendo. Bien, es importante que usted coloque ahí lo que usted entiende, porque así, si nosotros vemos cualquier debilidad, pues la reforzamos en esa parte. Eso es en la actividad número 3. Estoy yendo un poquito rápido porque quiero dedicarle más tiempo a lo que es la parte del proyecto final. Vamos a leer lo que dice acá, pues yo sé que ya hay algunos también que creo que la han realizado o que ya la han visto. Entonces, por eso quiero dedicarle más tiempo. Bien, entonces, en esta actividad que vemos acá, en la unidad número 3, o sea, viendo el material de la unidad número 3,
vamos a utilizar el programa que se llama PSLIN. Déjenme compartir pantalla para mostrarle. Para mostrarle cuál es el programa y qué es lo que deben de hacer. El programa PSLIN, usted lo puede descargar en cualquier página, porque es un programa que es de código abierto. Mírelo ahí. Se llama PSLIN. Entonces ese programa usted lo puede descargar totalmente gratis, y ese es el programa o el software que vamos a utilizar para elaborar los diagramas de flujo. Vamos a darle aquí a descargarlo directamente. Pueden ver la pantalla que me parece que está dando error. Pueden verla. La descarga. Sí, se puede ver la pantalla. Perfecto, si se escucha, perfecto. Ok, entonces, aunque no quiera abrir la página, porque parece que hay algún inconveniente, no sé si con el internet, como quiera yo lo tengo descargado, simplemente era para mostrarle el programa ya nosotros descargándolo, pero el programa yo lo tengo instalado acá, mírenlo acá, ese es el programa instalado ya. El programa permite que nosotros podamos hacer algoritmos o diagramas de flujo, para ser más preciso. Un diagrama de flujo no es más que un proceso que nosotros hacemos para llegar a la solución de un problema. Miren, ello hay dos tipos de programadores, vamos a decirlo así. Está el programador que es el analista, que es la persona que analiza el problema, analiza el algoritmo, o sea, analiza la situación y luego escribe el código. El código lo escribe en un lenguaje que se llama pseudocódigo. El pseudocódigo no es más que nosotros describir el problema que existe en un proceso. Por ejemplo, si yo le dijera a usted, dígame cuál es el proceso que se debe de realizar para retirar dinero de un cajero. Y mira, bueno, lo primero que hay que hacer es, bueno, son dos opciones. Por ejemplo, o sea, porque cada quien le da la interpretación que quiere. Usted me va a decir si mi interpretación es correcta o no. Pero, por ejemplo, lo primero que hay que agregar es una decisión. Por ejemplo, si sí o no. O sea, si yo tengo dinero en el cajero, si yo tengo dinero en la cuenta, puedo retirar dinero. Si no tengo, no. O sea, eso es lo primero que yo tengo que saber.
que tengo que tener dinero en la cuenta. Si no tengo, pues ahí mismo se cae. No puedo resolver el diagrama. Profe, Tengo que volver. Dígame. Entonces sería un proceso de consulta que habría que hacer primero, entonces. Exacto. O sea, eso es en el caso de que yo no tenga, saldo. Por ejemplo, yo pudiera decir, bueno, no me está abriendo el inicio, consultar mi balance. ¿Tiene saldo? ¿Sí o no? Si tiene saldo, pues entonces que permita que la persona pueda retirar, pueda colocar la cantidad de dinero. Eso es lo primero. Lo segundo es que la cantidad de dinero que ponga no puede ser mayor a la que tiene en su saldo. Porque imagínese usted si yo pudiera ir al banco y sacar todo lo que yo quiero, el sistema no me deja. Si por ejemplo usted pone de más, pues el sistema lo manda para atrás de nuevo y le dice, debe colocar un saldo inferior o no tiene fondos suficientes. Sencillamente le dice, usted no tiene fondos suficientes, y lo manda al inicio para que usted vuelva y ponga el PIN. Entonces ahí usted vuelve y coloca cuánto desea. Si eso es correcto, el sistema lo que hace es que lo resta al balance que usted tenía anteriormente y le da el dinero y vuelve al principio. Entonces, básicamente el diagrama de flujo es el problema expresado con símbolos. Como le decía, hay dos tipos de programadores. Hay uno que es el analista de sistema, que es la persona que se encarga de analizar el sistema, o sea, de analizar el problema. Esa persona lo que hacen es que van a la empresa, hacen el levantamiento de lo que se necesita, de cómo va a funcionar el sistema, y eso se lo pasan al programador. Entonces el analista determina cuáles son los procesos lógicos que se van a seguir dentro del programa. Eso lo escribe en pseudocódigo y se lo pasa al programador. Ahora bien, ahora mismo los programadores están haciendo todo ello. No es que ya hay un analista de sistema. Ahora mismo ellos están haciendo todo. Ellos agarran, van a la empresa, ven lo que se necesita. Si tienen un programa parecido o un software parecido, pues lo adaptan a esa problemática y se lo venden a la empresa. Entonces, en esa parte, muchas veces pasan meses corrigiendo errores porque el programador entendía que el problema se solucionaba de una forma y nunca hizo un análisis de sistema, nunca analizó cuál era el proceso de la empresa, y por eso viven pidiéndole cambio, porque nunca hubo un análisis. Porque por más sencillo que parezca o que uno crea que es, cada empresa maneja su proceso de forma diferente. Por tanto, el software hay que adaptarlo a la realidad de la empresa. Hay empresas que no venden cosas al detalle, hay otras que sí. Hay otras que no venden a crédito, hay otras que sí. Entonces, en esta acción formativa, que se basa básicamente en lo que es la introducción de diagrama de flujo, vamos a utilizar esta herramienta para nosotros ir conociendo, ir viendo qué hace el programa. Yo tengo aquí un pequeño código. Que lo que hace es una suma, el proceso de una suma. Mire acá cómo yo inicié, coloqué la palabra proceso
luego suma. Ya como son palabras reservadas del software, ya él entiende que yo quiero comenzar un proceso. Bien, proceso suma. Luego lo que escribir y entre comillas puse ingresar el primer número. O sea, dice aquí leer a. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Ahí está. Le coloco un mensaje en pantalla al usuario y luego lee lo que el usuario entra. Es como si le dijera, digite su PIN. Y ahí entonces lo lee y lo guarda en esa variable que se llama A. Luego dice escribir. Entonces escribir el segundo número porque es una suma. Entonces aquí le asigna a ese segundo número la variable B. Bien. Entonces luego tenemos acá el total, que es la variable que yo estoy agregando, que es C, que es igual a A más B. Entonces aquí lo que hace es escribir el resultado, que es C. Esa es una forma de trabajar en este software. Esa es una forma. Usted lo puede hacer escrito, puede escribir y básicamente es como si estuviera también diseñando el diagrama. Porque si usted le da aquí a este icono de acá, mire que dice dibujar diagrama de flujo. Si usted le da ahí, mire cómo me dibuja el diagrama de flujo que llevaría ese código. Aquí está en pseudocódigo y aquí está en diagrama de flujo. Mírelo acá, mire, vamos a verlo uno al lado de otro. Proceso suma, algoritmo suma. Ingresar el primer número, mírelo ahí. Escribir e ingresar el primer número. Léela, mírelo aquí, léela. Escribir el segundo número, ingrese el segundo número. Lee el B, lee el B. Luego aquí tenemos el otro proceso que es C es igual a A más B. Y luego sencillamente presenta el resultado. Lo podemos hacer de las dos formas. Usted decidirá para usted cuál sería la forma más fácil. Porque si, por ejemplo, yo vengo por acá, aquí tengo uno vacío y vengo acá a configuración. Bueno, vamos a verlo aquí. Vamos a verlo aquí primero. Vamos a ver acá el programa ejecutándose. Mírelo ahí. Ahí se está ejecutando ya como si fuera un programa diseñado en cualquier código de programación. Por eso le decía que el diseño de sistema o la programación se divide en las dos partes. Una persona que trata de llevar la solución y la otra persona que lo codifica. Ya aquí está la idea de lo que se quiere. Ingrese el primer número. Yo voy a ingresar el 5. Le voy a dar a Enter. Ingrese el segundo número. Voy a ingresar el 9. Le voy a dar a Enter. El resultado es 14. Entonces quiere decir que el algoritmo que yo diseñé o el diagrama de flujo o el pseudocódigo que diseñé funciona. Es funcional y lo puedo utilizar para implementarlo en un código. Ahora bien, otra ventaja que tiene el utilizar lo que son los pseudocódigos o los diagramas de flujo es que hay software que le permiten
convertir de pseudocódigo a un lenguaje de programación. Esa yo creo que a ustedes les gustó. Que es pasar de esto a un lenguaje de programación. Ahora bien, va a venir con errores, o sea, va a tener errores el código. No es que va a estar completamente funcional, pero va a servir, o sea, le va a funcionar el código. Va a tener algunos errores que usted obviamente va a tener que corregir porque no es lo mismo y algunos software no utilizan la misma estructura para programar, pero básicamente pueden utilizarlo. Entonces ya vimos, por ejemplo, por acá, si le damos archivo nuevo, vimos que aquí podemos escribir el código. Pero ahí, escribir, y pongo entre comillas lo que yo deseo que el programa capture, etcétera. Eso es haciéndolo por pseudocódigo. Ahora bien, si yo quiero hacerlo utilizando el diagrama, voy a darle por acá. Alguien que me diga, alguien que me vaya diciendo qué le parece el software, qué le parece el programa. Alguien que me diga. Yo lo descargué, el programa. Le estaba Sí. utilizando. Muy interesante y sobre todo fácil de utilizar. En realidad, muy fácil. El programa como tal. Porque, yo veo que es bastante útil. Porque, y sobre todo, como les decía, que pueden pasar de un código, vamos a decir, de un pseudocódigo, pueden pasar a lo que es un lenguaje de programación. Y en este ejercicio, en esta actividad, lo que estamos pidiendo es, vamos a verlo acá, que del material que hay en la unidad número 3, el material que es la número 3, vamos a tomar 3 ejemplos y lo vamos a realizar. Bien, vamos a descargar el software, PS el IN, vamos a buscar en la unidad número 3 los ejemplos que hay ahí, y luego entonces lo que vamos a hacer es diseñar 3 ejemplos de lo que se pueden ver ahí en pantalla. Esa parte, profe, está Sí. clara, pero yo tenía 2 dudas antes de usted continuar, claro. Mire, Sí. en la práctica final, está lo que dice proyecto final y dice coloque aquí su proyecto final. En las 2 partes permite subir el proyecto. Al parecer está duplicada la asignación, o me equivoco. No entiendo. Vamos a verificarla. Yo quiero decirles que vamos a hacer una verificación. Buenas noches a todos. Estoy aquí para ayudarles también. Y agradezco a Francis este trabajo tan hermoso, tan exquisito que está haciendo con todos ustedes. Y quiero, esta es una pregunta ganchosa que vine a entrar para hacérsela a todos ustedes, ya que el algoritmo es un conjunto de instrucciones que permiten resolver un problema o resolver problemas. Le voy a hacer una pregunta para que me contesten desde donde están. ¿Cuál sería el algoritmo para yo ir a la escuela, por ejemplo? Yo quiero ir a la escuela. ¿Cuál sería el algoritmo? Plantéenlo, por favor, para que ustedes entiendan lo que es un algoritmo. Yo podría decir que lo primero es, claro,
prepararme para ir a la escuela, ponerme el uniforme, sea lo que necesite, Ok, el proceso de preparación, luego el transporte que vaya a decidir yo usar, ya sea un transporte propio, privado, transporte público. En caso de ser un transporte público para hacer el proceso un poquito complejo, vamos a decirlo así, tengo que tener el dinero y saber cuánto carrito voy a tomar y demás. Eso es un proceso que hay que hacer ahí. Si es privado, saber si tengo gasolina para llegar o si no. Y saber qué ruta voy a tomar, si es algo privado, cuál me conviene más o por dónde lo voy a hacer, independientemente de, diría que sería una solución ahí a medias. Y por último, como tal, ya el fin, llegar a la escuela o al lugar donde voy. excelente, excelente. ¿Cómo es el nombre suyo? Excelente. Miguel, profesor, Miguel. Mire, Miguel la Mateo. importancia de los algoritmos es la siguiente. Cuando en los programas negociadores que usan bots y que usan chatbots, usan algoritmos. Facebook usa algoritmos. Instagram usa algoritmos que automáticamente usted está dentro de la página de Facebook o de Instagram o está dentro de la página de Facebook. Cuando tú estás en Instagram y buscas, por ejemplo, automóviles, él mismo te va, el algoritmo que tiene Instagram te va sugiriendo páginas de automóviles, más páginas de automóviles y te va manteniendo en el sitio conectado. ¿Qué hace? Que los cálculos de los algoritmos de Instagram te van mandando páginas que tengan que ver con lo mismo. Si estás viendo, por ejemplo, ropa o perfumes, los algoritmos de esas páginas te van manteniendo en el lugar. Si tú vas a hacer una consulta médica, las páginas de ARS tienen algoritmos que están con programación utilizando lo que son chatbots. ¿Alguien sabe lo que son los chatbots? Yo no tengo idea, de verdad. Bueno, los chatbots son... Alguien que me diga también. Dígame, está bien, no se preocupe. Los chatbots son, por ejemplo, esos que tienen en reserva, que tú puedes escribirle y tienen respuesta automática. Correctamente. Ellos son negociadores y ahí es que está, por ejemplo, Facebook tuvo un problema que tenía 2 chatbots y ellos lograron entenderse y se comunicaron y quisieron rebelarse y hubo que hacer una especie de desactivación de los chatbots que tenía Facebook y fue por medio de los algoritmos. Ellos crearon un propio lenguaje de programación. Ellos mismos crearon un lenguaje de programación que nadie lo entendía, nada más ellos dos se entendían. Tuvieron que desactivar esos bots porque son software, pero son bots que hacen una función. Por ejemplo, la bolsa de valores, hay una parte de la bolsa de valores que es para infraestructura, construcción. Hay una parte de la bolsa de valores que es una bolsa de valores que es para los metales, metalúrgica. Hay otra parte de la bolsa de valores que es para oro, cobre, zinc, para los metales preciosos. Y hay otra parte de la bolsa de valores que es para petróleo, para los combustibles. Y esas páginas usan chatbots, que usan algoritmos que negocian con usted, que usted hace inversiones. Por eso es la importancia de los algoritmos. Yo quiero que Francis pueda continuar ya y me digan si eso le permitió entender lo que sería el algoritmo de ir a la escuela, el algoritmo para para preparar un café. Es una idea. Muchas gracias. Muy bueno su aporte, profesor, y muy aclarado. Gracias, eso está excelente. Mejor ejemplo de ahí se daña. Bien, qué bueno que podemos tener un facilitador de la talla de Dodani aquí acompañándonos. Bien, entonces le decía que podemos hacerlo de 2 formas. Ya le mostré que usted puede hacerlo en pseudocódigo, utilizando simplemente los términos que mire que lo dicen aquí al lado. Mírenlo ahí. Ese significa escribir, ese significa leer, ese significa asignar. Si entonces, según, y así sucesivamente. Entonces ya vimos cómo hacerlo en pseudocódigo.
Entonces, para hacerlo en algoritmo, simplemente le damos a archivo y le damos a F7. Ven, entonces aquí ya ahí yo puedo ir moviendo. Un segundito para ver si... Ok, sí. Tengo el micrófono activado porque no pensaba que no lo tenía activado. Bien. Entonces le decía que deben darle a F7. Estoy en archivo F7. Entonces ya ahí yo puedo iniciar el proceso de diseño del algoritmo. Recuerden que este módulo se centra mucho en lo que es introducción a la programación y diagrama de flujo. Por eso queremos dejar claro estos términos. Por ejemplo, si yo fuera a hacer el código que vimos ahora mismo, el pseudocódigo de suma, igualmente, entonces tendría que tomar, por ejemplo, aquí puse algoritmo suma. Aquí vemos los cuadros que se pueden utilizar. Dijimos ahorita que uno se utiliza para presentar datos al usuario, otros se utilizan para asignar variables. En este caso, la que utilizaríamos sería que sería digita el primer número. Ahí ya usted puede ver que al usuario se le está enviando un mensaje de que escriba un número. Entonces utilizo luego el otro componente que igualmente se utiliza para capturar ya el dato en sí. Aquí ya podemos capturar el dato en sí. Aquí podemos poner, por ejemplo, A. Entonces, así sucesivamente, yo iría codificando mi diseño de mi diagrama de flujo. Ahora bien, yo pregunto a la sala. ¿Cómo a usted le gustaría hacerlo? ¿Cómo usted entiende que para usted sería más cómodo o que usted, por ejemplo, se podría desenvolver mejor? Para mí, profe, en diagramas de flujo, entiendo. Bueno, eso es yo de manera personal. Yo Sí, lo no, haría porque en diagrama de flujo. en diagrama de flujo. Ok, alguien más que me diga, no, profe, yo creo que porque, bueno, realmente con las figuras, si usted conoce las figuras y conoce la función que hace cada una de las figuras, pues ya con eso usted hace su diagrama. Ahora bien, hay ocasiones en las que vamos a diseñar un diagrama y los procesos son largos. Y por ejemplo, tiene varias entradas y tiene varias salidas. Entonces, en esos casos, yo preferiría utilizar el pseudocódigo, porque así no tengo que estar diseñando tantas decisiones o tantos procesos, sino simplemente los escribo y al final puedo verlo. O sea, los dos tienen su ventaja y su desventaja, que o sea, depende el tipo de proceso que usted vaya a realizar. Fíjese que inmediatamente ya usted comienza a diseñar el algoritmo. Déjame ver si lo pueden ver acá. O sea, si usted comienza a diseñar el algoritmo, entonces el diagrama. Tiene que cerrarlo, profesor. ¿Cómo? Que tiene que cerrarlo para que se pueda ver los pseudocódigos. Sí, eso es lo que estoy.
Si le dio a no, profesor, no se guardó, ¿no? Tiene que darle así. Deja ver, yo creo que bueno, fue que yo nada más lo copié ahí para, o sea, lo hice y no lo guardé porque quería mostrárselo como ejemplo. Pero lo importante es que pudieron ver el ejemplo de las dos formas de cómo pueden diseñar la actividad. Ya que la actividad, como le decía, hubo alguien que dijo que hizo una pregunta que hay dos espacios donde se pueden subir la actividad. Realmente, yo mismo fui. Sí, realmente eso es un error. Hubo un espacio que al parecer se duplicó, pero es simplemente vamos a eliminar uno de los dos para que en el otro pues suban todo. Pues eso fue un error. Pero si usted lo tiene y lo suben los dos, no hay problema. Pero como quiera, uno de los dos se va a eliminar. Eso es acá, chicos, que el joven hizo la pregunta. Debo mostrarle acá. Dice práctica final. Hay uno que dice proyecto final y hay uno que dice coloque aquí su proyecto final. Entonces, colóquenlo donde dice coloque aquí su proyecto final. Porque entonces a partir de mañana yo voy a borrar esta opción para que no le aparezca y no haya confusión. Porque realmente eso fue un error. Que hay dos lugares en que entregar el proyecto final. Además, Profe, sí, dígame. Disculpe la interrupción. Como usted está mencionando eso del tema, para que entonces en la otra parte que van a dejar activa, agregue esta instrucción que está, el link para descargar el programa y la instrucción de qué se va a hacer como tal en el proyecto final, porque en el otro no está. Es decir, Sí. dice, buenos días, vamos a elaborar el proyecto final del Sí, curso. sí. Primero, vamos a ver eso, exacto. Tiene razón. Que acá, en este donde dice proyecto final, dice da las instrucciones, pero en el otro no la da. Correcto. Felicitar, porque vi que aún sin haberlo explicado, tengo alrededor de 10 participantes que entregaron su actividad. O sea que fueron autodidactas. Vieron el video, descargaron el programa, hicieron sus pruebas y me mandaron incluso captura de pantalla de los proyectos ya ejecutándose. Bien, porque lo que queremos es eso, que usted pueda comenzar a utilizar este tipo de herramientas que son imprescindibles para trabajar lo que es la parte de programación, que usted comience a utilizar este tipo de herramientas, que comience a interactuar con ella y, como le decía al principio, definirse si usted va a trabajar en la parte, por ejemplo, de análisis de sistema, que es una parte muy interesante, una parte, esa es la parte, vamos a decir, neuronal, que es la parte en que nosotros entregamos soluciones, que por esa parte se paga muy bien. Lo que pasa, como le decía al principio, que hay muchos programadores que no piden el análisis de sistema, porque ellos lo hacen todo, pero por eso muchas veces pasan muchos errores y mucho tiempo corrigiendo errores que desde el principio en análisis se pueden solucionar. Entonces, quiero escuchar de ustedes, quiero escuchar qué le parece la actividad, qué le parece el material, si creen que es posible realizarlo y si tienen alguna duda o algún comentario, entonces estaremos, después que me digan eso, vamos a ver un poquito el material de la unidad número 3 y estaremos entonces comentando 10 minutos más. Bien, vamos a ver, ¿hay alguna duda respecto a lo que vimos? ¿Algún comentario que me diga, bueno, profesor, yo creo que se puede hacer, pero puede tener tal problema? Porque tenemos, por ejemplo, para esta actividad,
Le pusimos tiempo de entrega. Déjame confirmárselo acá. Y para ver cuál es la Profe, fecha. Sí, el dígame. el que se va a eliminar tiene como fecha el lunes 4 de abril, pero el otro solamente es hasta mañana, tiene solamente 2 días. Es decir, ya mañana se cierra. Déjeme ver. Sí, este dice el lunes 4 de abril. Y este que se va a dejar solamente dice hasta el sábado 2 de abril Ya. disponible. Ok. Gracias por su aclaración. Sí, vamos entonces a llevar el otro, hasta el y más que la mayoría ya ha hecho entrega. O sea que la actividad es práctica, que se puede realizar. Entonces vamos a ver el material de la unidad número 3, que es un material que se menciona mucho en la plataforma. Miren acá. Acá lo que dejamos fue algunos ejemplos de lo que es el pseudocódigo y lo que es el algoritmo. De un lado tenemos el pseudocódigo, déjame ampliarlo un poquito. Y en el otro lado tenemos lo que es ya el diagrama de flujo. El diagrama ya diseñado. Obviamente, acá ustedes van a tomar uno de 3 ejemplos de estos que son bastante sencillos. O sea, comienza sencillo, pero luego como que se van adquiriendo como un poquito más de nivel. Entonces, tomar 3 ejemplos de estos que usted quiera realizar y esos ejemplos, entonces diseñarlo en el programa PSLIN. Diseñarlo y subirlo a la plataforma. Este es el ejemplo que yo expliqué al principio, que es el ejemplo de la suma, de sumar dos números. Pueden variar las variables, pero el código al final es el mismo. O sea que lo que nosotros esperamos es que ustedes comiencen a codificar, sea en pseudocódigo, sea en diagrama de flujo, pero usted comience a utilizar la lógica de programación, comenzando con la observación, cómo se declara una variable, cómo se hace un proceso de suma, cómo se hace una evaluación de un resultado y luego cómo se imprime o cómo sale a la pantalla ese resultado de esa operación. Mira acá, por ejemplo, también algo que se me iba a escapar es que cuando ustedes diseñen su diagrama, recuerden siempre ejecutarlo para que puedan ver si funciona o no, porque no hacemos nada haciendo un pseudocódigo o haciendo un diagrama y luego cuando lo ejecutemos pues no nos funcione. La ejecución se realiza utilizando, bueno, puede darle a F9 ejecutar y ahí entonces va a hacer el procedimiento que usted le esté solicitando. Por ejemplo, en el caso que vimos al principio, que fue de la suma, vieron que cuando yo le di a F9, me pidió que le escribiera el primer valor. Dígame. Me pidió que le escribiera el primer valor y luego me pidió que escribiera el segundo valor y pude ejecutar con éxito esa operación.
Otro punto muy importante es que además de la captura de pantalla que ustedes van a subir a la plataforma, también es importante que suban el código, o sea, el archivo que ustedes elaboraron en el programa para diseñar el diagrama de flujo. En el Una programa. pregunta, maestro. Profesor, Sí, lo que pasa es que el enunciado solamente decía diseñar. Por ejemplo, yo terminé el proyecto final y solamente subí los diagramas, única y sí, exclusivamente eso. sí, y está perfecto, porque realmente eso es lo que pide. Lo que le pido es, o sea, lo que le hago es una sugerencia y que eso podía validar ya lo que ustedes están enviando. Pero realmente lo que estamos pidiendo es captura de pantalla de que usted pudo lograr diseñar el algoritmo, el diagrama, y también que lo pudo ejecutar. Realmente eso es lo que estamos pidiendo. Yo le En estoy mi caso, diciendo, maestro, dígame. yo lo subí en test y en PCK, que es el formato de la aplicación. Yo Sí, lo subí de las dos formas. En el texto se ve el código fuente que yo utilicé y ya en el PCK, ya cuando si tú lo hablas con la aplicación, puede ejecutarlo. perfecto, perfecto. Profe, Realmente, sí, respecto a eso, una última duda que la tenía ahí pendiente para que usted finalizara, pero ya que están en el tema. Entonces, en realidad, ya los que la subieron, ok, ¿cómo se va a subir entonces a la página la asignación? A través de el texto como tal que guarda la misma aplicación para que usted lo abra, o a través de captura de pantalla. ¿Cómo usted recomienda? ¿Cómo se va a hacer esa parte? mire, ¿cómo se pide en la plataforma? La plataforma lo que dice es que debe subir captura de pantalla de la actividad realizada. Si usted lo hizo, Okay. está perfecto, porque eso es lo que pide la actividad. Ahora bien, yo en este encuentro, para que ustedes se motiven más, igualmente yo, si me envían el código ahí adjunto con esa captura de pantalla en otro archivo, yo puedo correrlo y ver el proyecto ya funcionando. Pero con el hecho de ustedes hacer el envío en el formato, por ejemplo, de Word, con la captura de pantalla pegado, ya está perfecto. Bien, Ok, gracias. ya. Lo que estoy pidiendo adicional ya es para satisfacción personal mía, para verlo, para ya ejecutarlo yo. ¿Entienden? Esa es la partecita que era bueno aclarar. Bien, solamente es eso que se está pidiendo. Entonces, ya quedamos de acuerdo en que vamos a eliminar uno de las entregas y que vamos a tener fecha a partir del lunes. O sea, el lunes deben tratar de entregar la actividad. Igualmente, el profesor Dodanin va a colocar el enlace de la grabación tanto en el grupo como en la plataforma. Esto le va a servir ya para que reforzar los conocimientos. Bien, Y le tengo algo aquí, le puse un link de la película Silicon Valley, Piratas de Silicon Valley, que todo programador, todo informático debe ver esa película, Piratas de Silicon Valley. Le mandé el link por aquí para que la vean, que es bastante interesante esa película, donde está Steve Jobs, donde está Bill Gates y está los cofundadores de las empresas que hoy son líderes de la industria. excelente, excelente. Yo de manera particular la vi en una película que sin desperdicio. Igualmente la película de Mark Zuckerberg, de Facebook, de Excelente. cómo
de cómo ocurrió lo que nosotros conocemos hoy como Facebook. Igualmente la de Silicon Valley habla sobre eso mismo, lo que es el código. Yo les sugiero a ustedes que sean, o sea, cuando yo trabajaba ya en empresas, en empresas ya a nivel de producción, que trabajábamos con código, programación, trabajaba en el departamento de informática. La persona que era encargado del departamento era un cerebro, una persona totalmente que tenía mucho conocimiento de programación, era mi jefe. Hace mucho tiempo de eso, hace ya como 10 años. Esa persona era sumamente ñoña con el código de él. El código de él no dejaba que todo el mundo lo viera. Su código, él decía, no, es que mi código yo no le enseño así, porque el hombre era un cerebro. Entonces, esa parte yo la aprendí de él. Hay que ser ñoño con lo que uno hace, porque ese código es lo que realmente vale. Por ejemplo, usted lo contratan en una empresa para trabajar un software. La empresa siempre le va a poner a firmar una cláusula en la que diga que el programa o el software es exclusivo de esa persona. Pero ¿qué pasa? Que está bien, yo te puedo pasar el código a ti, mira, eso es tuyo. Pero yo también puedo lavarle la cara a ese código y usarlo en otro proyecto. Porque aunque yo te venda a ti eso exclusivo para ti, el código es mío. El código es mío. Yo con el código, eso fui yo que lo pensé. Esa idea fui yo que la generé. Entonces ese código, yéndonos por la parte ética, que claro, no podemos, si le vendimos ya el programa a la persona, pues eso es de él. Pero nosotros con el código podemos cambiarle la forma y venderlo a otra institución, pero cambiado, no que usted le va a vender de que todo lo mismo, no, usted va a cambiar la ventana, va a hacer un trabajo estético, cambiando algunas funciones, pero ya el código es suyo. Usted puede continuar utilizándolo para otras cosas, que es una parte también que es buena debatirla, que es bueno que ustedes sepan, porque a la hora en punto que comiencen a trabajar en el área y que un colega le facilite un código o ustedes le faciliten un código a otra persona, ustedes sepan a lo que se están ateniendo o cuáles son las acciones que deben de seguir para que puedan sacarle provecho a esta carrera que es excelente, y más ustedes que creo que son los que están trabajando la parte de ciberseguridad. Bien, entonces nada, chicos, este encuentro vamos a finalizarlo dándole las gracias por decir presente, dándole gracias por estar ahí pendiente de cada uno de los procesos que se han dado en este espacio y esperar que puedan poner en práctica lo que ya les hemos mostrado. Yo quiero que ya para finalizar, 2 personas con una palabra me digan qué le pareció el encuentro de esta noche. Y con eso finalizamos. Excelente, diría yo. Excelente, dice el caballero. Vamos a ver otra persona. Muy bueno, profesor. Mucha información. Mucha información. Muy bien, muy bien. Excelente. No, pues ya entonces le dejo con el maestro. Si tiene alguna palabra, maestro Dodain, si no, finalizamos. Quiero decir algo muy importante, ya que usted, Francia, habló de los códigos. Ustedes ven en la película de Bill Gates y Steve Jobs, pasa lo siguiente. Bill Gates se robó el código de Steve Jobs y él hizo lo mismo porque también Steve Jobs
robó un código que pertenecía a otra empresa y lo creó para su sistema operativo. Y luego, entonces, Bill Gates roba o cogió prestado, como lo queramos decir, el código de Steve Jobs. Y cuando él le reclama, dice, no, pero tú también cogiste. Y yo también hice lo mismo que tú. En programación no hay ladrones. Y por eso es que tiene que haber esta confidencialidad, que Microsoft tiene un departamento de ingenieros, tiene un edificio lleno de ingenieros, algunos 500 o 1000 ingenieros, y estos ingenieros y estas personas lo que hacen es hacer pruebas de software, y si encuentran algún tipo de error, se van reportando para crear las actualizaciones. Por ejemplo, si usted tiene un error en su casa, Windows te dice que tiene un error de código, tú le dices enviar error y ellos van coleccionando todos los errores de las versiones beta o prueba para poder mejorar el sistema